Dios les bendiga, hermanos. Que Dios me los bendiga mucho, 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 mucho. De verdad que sí. Es una bendición estar en la casa del Señor. Abra su Biblia en San Juan capítulo 5. Hoy continuamos con el estudio bíblico. Hace muchos años, el pastor Fernando Rivera me mostró un texto que yo había leído muchas veces, pero que nunca le había prestado atención. Alguna vez lo había visto en un rótulo en la iglesia, decía, Dios es bueno. Dios es bueno, ¿cierto? Pero el texto es de Nahum 1:7. Yo con un par de decibeles menos aquí. En Nahum 1:7 y dice, Jehová es bueno, pero agrega, fortaleza en el día de la angustia. Y agrega más, conoce a los que en Él confían. Hay momentos que son difíciles en la vida, pero eso es un ancla. A mí me ha mantenido firme. Cuando hay tiempos difíciles, yo recuerdo que Jehová es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia. No es que no habrán angustias, es que cuando hayan angustias, Él es fortaleza en el día de la angustia. Y también, a veces uno en un momento difícil se siente solo, pero dice la Biblia que Él conoce a los que en Él confían. Él sabe dónde estás, sabe quién eres, amén. Entonces, si estás pasando un tiempo difícil, recuerda, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos se atreven a repetirlo conmigo? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Gloria a Dios. Ahora sí, al estudio bíblico. Es difícil cuando uno le han enseñado algo, sacarlo de la mente. Es muy difícil. Por ejemplo, aquí yo me imagino que a los que los han enseñado a ser de determinado equipo de fútbol, sería para ellos imposible pensar que se cambien al otro equipo de fútbol, ¿cierto? Digamos, por decirle algo, si alguien es del Santos, no va a querer hacerse herediano, ¿verdad? Y viceversa. Fíjese que en la vida nosotros vamos aprendiendo y en lo que vamos aprendiendo nos vamos convenciendo y de acuerdo a las convicciones que hay en el corazón y en la mente, así vamos actuando. De hecho, la moral humana parte de convicciones que han sido arraigadas en nosotros y nos dejan secuelas, por así decirlo, de actuaciones que están en concordancia con las convicciones. Cuando somos cristianos y cuando venimos a Cristo, nosotros empezamos en alguna iglesia. Yo casi estoy seguro que muy pocos de ustedes empezaron en esta iglesia. Casi todos empezaron en otra iglesia. Bueno, por ahí anda una hermanita que sí, Rosario, creo que Rosario sí empezó aquí, ¿verdad? ¿Y quién más empezó aquí en esta iglesia? ¿Alguien más? Bueno, Lorenzo también, Damaris, si anda por ahí. Ajá, ellas, algunos empezaron aquí. Pero una buena parte no empezó aquí. Y cuando uno empieza en la iglesia lo van formando, ya sea en las predicaciones del domingo. John, algo pasa con la antena, acomoda la antena porque cuando me muevo así pierdo la señal. Ya sea los domingos o sea en estudios bíblicos o como los miércoles. Por cierto, les quiero contar que los miércoles está solo bueno. Nos reunimos aquí en un círculo, semicírculo y hacemos preguntas y respuestas. Este miércoles que pasó hablamos sobre la ansiedad y qué dice la Biblia de cómo tratar la ansiedad.
fue de mucha bendición. Los invito para el miércoles a las 7. Pero uno va aprendiendo y se va haciendo una lista de convicciones por las cuales va viviendo. ¿Qué pasa cuando usted viene y escudriña la palabra y se encuentra con que lo que usted ha creído toda la vida no es como usted creía? ¿Alguna vez le ha pasado? Por ejemplo, nosotros todos los años, creo que este año no lo hemos hecho, pero todos los años predicamos un sermón que se llama Las maldiciones generacionales. Lo hacemos todos los años porque hay hermanos que van llegando a la iglesia que no han oído este sermón y nosotros queremos que todo el mundo sepa. Básicamente, la tesis de este sermón de las maldiciones generacionales es dejar sentado bíblicamente que no hay maldiciones generacionales, que no es cierto que lo que hizo mi papá y mi abuelo tengan influencia sobre mí, sino que la palabra de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. El padre ya no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Eso está en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Pero desarrollamos todo el sermón una vez al año para que entendamos que no hay maldiciones generacionales. Pero yo voy a preguntar, y usted no conteste, pero ¿cuántos de aquí puede ser que hoy estén pensando así, pero antes pensaban en que sí había maldiciones generacionales? Yo lo creí por muchos años, hasta que me acerqué a la palabra y me di cuenta que estaba interpretando mal las escrituras y que en realidad somos libres en Cristo. ¿Alguien puede decir conmigo esto? Somos libres en Cristo. Lo somos. Y la Biblia lo enseña. El próximo año, en enero o en febrero, vamos a predicarlo otra vez. Fíjese que los judíos en Jerusalén están presentes en la segunda visita que Cristo hizo a Jerusalén, ya como Mesías. Y en esa segunda visita, Jesús sanó un paralítico. En la primera había hecho muchas señales y había estado enseñando que Él era el Cristo. Por eso Nicodemo vino de noche para hablar con Él, porque quería ver si era verdad qué pasaba con este nuevo profeta. Y ellos sabían lo que estaba pasando con Cristo en la primera visita de Jesús a Jerusalén, y en la segunda visita Jesús sana a este paralítico y se crea una gran controversia. Entonces Jesús, a partir de este milagro, que es el cuarto milagro sería este, porque primero fue el de Caná, después el del hijo del oficial del rey que estuvo enfermo, y ahora el paralítico. Bueno, son tres, este es el tercero. Entonces, a partir de este tercer milagro, Jesús va a hacer el milagro y dar una explicación. En todos los demás va a ser así, en los restantes 4 milagros que están en el libro de Juan. Jesús empieza a explicar por qué esta gente eran estudiosos de las Sagradas Escrituras. Todos los judíos siempre desde niños habían estado oyendo las Sagradas Escrituras. Habían estado en la Pascua, se les explicaba, y en las sinagogas y en otros ámbitos, ellos siempre estaban ahí. Ellos ponían mucho énfasis en aquel texto que dice, estas cosas que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Yo no me lo subas, déjalo así. A los hijos de tus hijos. Y hablarás de ellas estando en casa, estando en el camino y al acostarte y al levantarte. El judío conocía demasiado su Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento, los conocían muy bien. Un ejemplo de eso lo encontramos en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Cuando Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, hace una defensa de la deidad de Jesucristo. Esteban les citó a los que estaban ahí
la historia y todo lo que estaba, un resumen del Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías. Les hizo un resumen de memoria. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esa, ¿cómo se llama? Esa cualidad, esa característica, conocían Biblia. Pero ellos, al igual que muchos hoy en día, tienen su Biblia, la leen, la interpretan y la aplican mal. Porque muchas veces lo que hacemos nosotros con la Biblia es hacer una Biblia a nuestra medida. Lo que ella dice y nos conviene, lo aplicamos. Lo que ella dice y no nos conviene, no lo aplicamos. ¿Verdad? Por eso es que tenemos hermanos en la iglesia de bolsillos flacos. Los hermanos de bolsillos flacos son los que usted no le saca nada, de nada, de nada. Porque aunque leen que en la Biblia dice que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que apoyar, que ellos están, su mente está en otra cosa, ¿verdad? Eso no les llega. No les llega. Otros hermanos que la Biblia dice que hay que vivir en santidad, pero ellos se permiten algunas cositas, ¿verdad? Ven lo que no tienen que ver, oyen lo que no tienen que oír, hablan lo que no tienen que hablar, porque la santidad no es prioridad. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo, pero mejor esa parte la dejamos un poquito de lado. Hemos hecho una Biblia a nuestra medida. Los judíos que estaban ahí y que vieron el milagro del paralítico tenían ese problemita. Y ahora Cristo lo que está haciendo es un sermón que es un sermón inductivo. Él está llevando a ellos a poder entender la verdad de Dios que está en el Antiguo Testamento. En el mismo Evangelio según San Juan, en un punto que veremos más adelante, Jesús le dice a los judíos, escudriñad las Escrituras. Fíjate lo que es decirle a los judíos escudriñad las Escrituras. A ver, nosotros aquí en la iglesia tenemos un hermano que es doctor en teología, que es el hermano de Steve Lucas. Es como si Dios le dijera a Steve, todo lo que usted sabe, muy bien, pero escudriñe las Escrituras. Un tipo que se ha metido toda la vida estudiando. Escudriñe las Escrituras. Eso fue lo que hizo Jesús, decirle a esta gente que tenía toda la vida estudiando, decirle, estudie, pero no estudie, escudriñe, escarbe, porque a ustedes les parece que en la Escritura, que era el Antiguo Testamento, era lo que ellos tenían en ese momento, a ese punto no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Jesús dice, escudriñad las Escrituras, los está mandando a leer el Antiguo Testamento y les dice, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Note que Jesús no les dice, porque en ellas está la vida eterna. No les dijo eso. Les dijo, a ustedes les parece. O sea, Jesús de una vez les está diciendo, están interpretando mal. Y les agrega, porque ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si ustedes escudriñan bien, se van a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento está hablando de mí. Eso es lo que dijo Cristo. Y aquí, en el estudio que vamos a tener hoy, Jesús está haciendo lo mismo. Está tratando de llevarlos a ellos a la comprensión de que la salvación es exclusivamente a través de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que prestar atención hoy a este texto porque nosotros los cristianos también tenemos un defecto idéntico al de aquellos judíos. ¿Cuál es? El que Pablo ataca cuando escribe la carta de los Gálatas y cuando escribe la carta a los Colosenses. Y es que muchísimos cristianos hoy en día a la salvación quieren agregarle algo más. Entonces, por ejemplo, tenemos en este tiempo cristianos judaizantes, hermanos en Cristo que guardan el sábado y que guardan las fiestas, pero no porque son judíos. Porque, por ejemplo, aquí yo he estado en la Pascua judía con los hermanos Stroit, porque nos han invitado algunas veces, y algunos de ustedes han estado también, ¿cierto?
pero no vamos a hacerlo para estar bien con Dios, ni para alcanzar la salvación, sino porque para ellos es una tradición judía, como para nosotros el 15 de septiembre, ¿cierto? Pero como eso es una teocracia, entonces son celebraciones religiosas, pero ellos son judíos, nosotros no. Y no debemos ir metiéndole a la fe cosas que son necesarias para la salvación. Para la salvación, una sola cosa es necesaria: la fe en Jesucristo. Nada más. Y es lo que Cristo está tratando de darle a entender a ellos. Estos días estaba viendo, a mí me gusta mucho ver predicadores de todo tipo, porque todos me enseñan algo. Estaba viendo una hermana que es de apellido Chang, y ella estaba predicando acerca de la vestimenta. Y entonces ella dijo que todas las mujeres que se ponen pantalones van para el infierno. Algunas de ustedes, según ella, van para el infierno, ¿verdad? Y que si se alisan el pelo o se ponen sombras y se ponen aretes, van para el infierno. Yo estuve en una iglesia donde en la pared había pintada una mujer por su espalda y el pelo le llegaba hasta abajo de la cintura. Y decía: estas son las verdaderas hijas de Dios. Así decía. Allá por la Valencia, ustedes sabrán, esa iglesia es muy grande. Queridos hermanos, no importa si usted está pelona, usted va para el cielo si cree en Cristo. Si el día que usted viene, que Cristo viene por la iglesia, usted está en shorts en su casa, limpiando su casa, usted se va para el cielo. ¿Cierto? Hermanas queridas, hermanos queridos, nada hay que agregarle a la fe. No los grandes ayunos, no los grandes sacrificios, no las enormes contribuciones. Nada, nada, nada te hace ganar el cielo. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: porque por gracia, un regalo, ¿no?, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino de Dios. Es un regalo. Dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos queridos, no hay que hacer obras para ser salvo. Pero el verso 10 dice: porque fuimos creados en Dios para buenas obras. ¡Ey, qué contradicción! No hay contradicción. Usted no hace buenas obras para ser salvo, sino que como ya Cristo lo salvó, usted hace buenas obras, pero porque le nace, no para alcanzar la salvación, sino porque le nace. Jesús está tratando de convencerlos y en el verso 20, que fue el último que leímos la última vez, Jesús le dice a ellos: mayores cosas el Padre le mostrará al Hijo, de modo que vosotros os maravilléis. Y en este texto que vamos a leer, estoy como un vendedor, ¿verdad? Toda la expectativa, no he entrado al texto todavía, pero ahorita entramos. En este texto que vamos a leer, Jesús habla de cómo ellos, estas cosas que los van a maravillar, ¿cuáles son? Número 1, que Jesús, el Padre, le ha dado la prerrogativa de ser el único que puede dar vida eterna. Y la segunda, que el Padre le ha dado la prerrogativa también de ser el único que puede hacer juicio. Nadie más. Todo le pertenece a Cristo. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a leer. Jesús les dijo: el Padre mostrará más cosas, de modo que ustedes se maravillen, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Note que ahí hay como una redundancia, diría uno, ¿verdad? El Padre levanta a los muertos, ¿ah?, y les da vida. Si uno estuviera haciendo un análisis literario, uno diría: yo pienso que sería al revés. Para ser más pragmáticos,
El Padre les da vida a los muertos y los levanta, ¿cierto? Porque ¿cómo los va a levantar sin darles vida? Primero es la vida, luego los levanta. Pero aquí Jesús, y nosotros tenemos que entender siempre, este es un principio que no se te debe olvidar. Las palabras de Jesús son exactas y no hay ahí contradicción. Y por encima de las palabras de cualquiera están las palabras de Jesús. Yo les dije la última vez, si tengo que elegir entre algo que dijo el apóstol Pablo y algo que dijo Jesús, yo siempre voy a decir lo que dijo Jesús, ¿cierto? Y lo que dijo Pablo tiene que subeditarse a lo que dijo Jesús, no al revés. No, primero la palabra de Jesús y lo demás tiene que acomodarse. ¿Cuántos están conmigo en eso? Así es, así debe ser. Jesús habla aquí de que el Padre levanta a los muertos y les da vida. Levantar a los muertos es la resurrección, pero la resurrección del cuerpo. En el Antiguo Testamento hay varios casos de resurrección. Pero cuando habla de que les da vida, está hablando ya no del cuerpo, sino de la parte espiritual. Aquí está hablando de la parte espiritual. Y cuando Cristo dice, así también al que el Hijo quiere, da vida, está hablando también de la vida espiritual. Más en el texto lo vamos a entender mejor. Hay vida terrenal y vida espiritual. Hay muertos que resucitan y hay gente que recibe la vida eterna, la vida de Dios, la vida espiritual. Siga leyendo conmigo ahí en el verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Y cuando dice todo el juicio, nota esa pequeña palabrita ahí, todo, deja realmente espacio para algo? No. Entonces, tenemos que decir que Cristo tiene el juicio presente y el futuro. En el presente, Él sabía quién iba a creer en Él. En el presente, Él sabía el corazón del hombre. Leímos hace unos meses atrás, cuando estábamos en un capítulo anterior, que Jesús no se confiaba de ninguno porque Él sabía lo que había en el hombre. A veces conversamos los seres humanos, los hermanos aquí entre nosotros, la casa, así en la casa hablamos sobre cosas que pasan. Por ejemplo, hace unos días hubo un asesinato terrible allá en Alajuelita de 2 ancianos. Y yo escuché por lo menos 4 versiones. 4 versiones. Seguro es que el viejillo se había metido con narcotraficantes, como ahí llega tanta gente. Y entonces el señor tenía un problema ahí con plata. Y otro me dijo, es que estaba metido con los gota a gota. Ajá. Y otro, me dijeron 4 versiones. Y ya ahora se sabe cuál es la versión oficial. Ya se supo qué fue lo que pasó. Pero antes de que se supiera lo que pasó, la gente juzga esto o aquello. A mí me pasa que a veces la gente piensa que yo pienso y afirman que yo dije y no he dicho nada. O he dicho algo totalmente diferente. Pero hay muchas personas que se toman la atribución de decir que otro dijo o que aquel hizo por las cosas por esta y esta razón. Y yo siempre cuando escucho eso les digo, bueno, pero básicamente son especulaciones porque usted no tiene ninguna prueba. Miren cómo les caigo cuando les digo eso. Porque nadie quiere que lo corrijan, ¿verdad? Que le digan que lo que está hablando no es lo correcto. Pero sí, Jesús tiene la prerrogativa, sí, de hacer el juicio, porque el juicio de Él es justo y es exacto. Entonces Él tiene un grupo de judíos enfrente y Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. Y Jesús se los está diciendo aquí. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero también hay un aspecto del juicio que es en el futuro. En el futuro, nosotros un día nos tendremos que presentar todos nosotros
Todos los que han vivido y han muerto, todos los que no están en esta iglesia, todos los que morirán, nacerán y morirán después de nosotros, todos estaremos un día frente al tribunal de Cristo. Ahí vamos a estar. Apocalipsis capítulo 20. Y entonces algunos dicen, sí, pero Dios es el que los va a juzgar. Bueno, veamos Mateo capítulo 7, por favor. Abra su Biblia en Mateo capítulo 7 y verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí es un llamado de atención para todos los cristianos, que hay cristianos que piensan, o hay gente que piensa que son cristianos y que van para el cielo. Y hoy voy a decir algo que es muy grave, pero que es la verdad de Dios. Hermanos, lamentablemente no todos los que van a una iglesia van a ir al cielo. Como es muy grave, voy a repetirlo. Hermanos, lamentablemente no todos los que asisten a una iglesia van a ir al cielo. Por eso usted verá que en muchas ocasiones, y hoy al final de este sermón también, yo le voy a invitar a usted a que haga una decisión por Cristo. Porque estar en la iglesia no le garantiza a usted que va a ir al cielo. ¿Qué es lo que le garantiza a usted que va a ir al cielo? Que usted haya creído en Cristo como su Salvador. Pero, pastor, yo ya hice eso. El detalle es este, hermano. Si usted lo hace de labios para afuera, está como la palabra que está escrita en Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que están así. Ahora, ¿cómo saberlo? Jesús en San Juan 14, 21, sermón que predicaremos dentro de como un año, al paso que vamos, ¿verdad? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. La evidencia de que uno ha nacido de nuevo es que uno guarda los mandamientos del Señor. Si usted viene a la iglesia, cree que es cristiano, pero vive su vida como un impío, usted no ha nacido de nuevo. Y no vas para el cielo. Y me dirás, usted me está juzgando. No, lo juzga la palabra. La palabra dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y también dice en San Juan 15:1, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 16, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y también dice la palabra, no satisfagáis los deseos de la carne. Y también primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. El cristiano tiene una vida para Dios, y si no tiene una vida para Dios, no ha nacido de nuevo. Es duro, pero es la verdad. Ahora, si usted está ahí, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted le puede entregar su vida a Cristo y decirle a Cristo que es, Cristo sea mi Señor, y cuando dice sea mi Señor, se refiere a que Él será el que gobierne tu vida y no tú el que gobiernes tu vida. Ya no serán tus decisiones, sino las decisiones de Cristo. Ya no vivirás de acuerdo a tus pensamientos, sino de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Jesús dice en Mateo 7:22, muchos le dirán al Padre en aquel día. ¿Así dice? Busque Mateo 7:22. John, ya le puede subir un par de decibeles porque ya no voy a pegar gritos. Muchos le dirán al Padre en aquel día. ¿Así dice? Voy a esperar a que ustedes lo encuentren. ¿Ya está ahí en la pantalla? ¿Cómo dice? Me dirán. Es Jesús hablando. Entonces, ¿quién va a estar haciendo el juicio? Cristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor.
Fíjate lo que te digo yo de que no todos los que van a la iglesia van al cielo. Profetizamos en tu nombre. No es que nosotros profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, ¿no hicimos en tu nombre un montonazo de milagros? Y entonces dice Jesús en primera persona: les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo es el juez justo y a Él le fue dado de parte de Dios hacer el juicio. Jesús les está diciendo a los judíos: a partir de ahora las cosas son diferentes. Mateo capítulo 5, Jesús les dice a partir del verso 13: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Tenemos que entender que todo lo que fue antes de Cristo quedó aparte y que a partir de Cristo todo es nuevo. Entonces, si bien es cierto en el Antiguo Testamento el Padre resucitó muertos, si bien es cierto en el Antiguo Testamento el Padre dio vida, si bien es cierto en el Antiguo Testamento hubo hombres justificados por la fe como Abraham, el padre de la fe, a partir de Cristo todo cambia. Y ahora es Cristo el que levanta a los muertos, el que juzga, el que da vida, el que sustenta todo con la palabra de su poder, dice Hebreos 1:3. Ahora, ¿por qué Jesús les está haciendo esta aclaración a los judíos? ¿Cuál es el propósito de Dios al darle a Cristo, el dar vida y el tener todo el juicio? Acuérdese de esto, hermano. Si algún día le preguntan a usted ¿quién es Cristo? Acuérdese de la palabra Emmanuel. ¿Alguien se acuerda qué significa Emmanuel? Ahí está. Ahora que viene Navidad, qué lindo, vamos a celebrar Navidad. Yo ya la estoy celebrando, por cierto. Ya pusimos arbolito y todo eso. Ay, ya me tiene un anuncio ahora. Acuérdese, ¿quién es Cristo? Dios con nosotros. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es Dios con nosotros. Dios bajó a la tierra, tomó un cuerpo humano e hizo su habitación, su campamento con nosotros. Y estos judíos no lo estaban entendiendo. A pesar de que en su Biblia, allá en la Torá, en el Pentateuco, Moisés había dicho: el Señor os levantará profeta como yo, a él oiréis. A ellos se les olvidó eso. Entonces Jesús les está haciendo un recorrido por la voluntad del Padre. Y aquí llegamos al verso 23, donde Jesús les explica para qué fue que Dios le dio el dar vida y el ser juez. Para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. Y de una vez está la regla, la norma. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermanos, yo los culpo y no los culpo. Aquí quiero decir que hay dos tipos de personas en el mundo: los que son enseñables y los que no son enseñables. Los que tienen un corazón sensible a la voz de Dios y los que tienen una jupa muy dura. Y no solo en los judíos, aquí también. Yo tuve la bendición de tener, en las consejerías que yo doy, si usted necesita consejería, llámeme, con todo gusto lo atendemos. A veces atiendo a gente que no es de la iglesia. Y tuve una vez en consejería por 18 semanas, 18 sesiones, a una pareja que después de un adulterio necesitó restauración. Y se convirtieron a Cristo. Y en el momento que yo
terminé el curso con ellos, la restauración. Yo les dije, ellos me dijeron, pastor, ¿ahora qué? Ellos querían seguir tal vez en un curso privado o algo. Yo les dije, bueno, ahora hay que venir a la iglesia. Y el muchacho me dijo, yo no voy a la iglesia porque es que si voy a la iglesia me desheredan. Y son muchas propiedades, muchas platas. Fíjate, permanecer en una fe que no es la fe de Jesucristo por dinero. Ahora también están los que por convicciones, ¿verdad? Tengo conocidos y también esta semana he estado viendo mucho sobre los adventistas. Y ellos guardan el sábado, pero de una manera extraordinaria. Pero también guardan otras cosas del Antiguo Testamento. No han logrado dar el salto de que Cristo es nuestro reposo, no es un día a la semana. De que todos los días son día de reposo para el cristiano porque ya entró en el reposo del Señor, porque ya tiene a Cristo en el corazón. Les ha costado brincar de la ley mosaica a la nueva realidad del cristiano, que es que en Cristo la ley está obsoleta. Y no porque sea mala, sino porque ya no la necesitas para ser guiado a hacer lo bueno. Ahora quien te guía a hacer lo bueno es el Espíritu Santo de Dios, que antes no estaba dentro de las personas, pero ahora sí, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Sí, Señor. Capítulo 5, verso 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. La fórmula que Cristo instauró, que el Padre aprobó, es: para ser salvo tienes que oír y creer. Oír y creer. Un día hablando con Rosiguito me decía que hay mucha gente que hace la oración de fe, pero que no es salva. Y tiene razón. Hay mucha gente que ve la oración de fe como una hechicería que los va a salvar de todo mal. Entonces repiten. De hecho, hay muchas oraciones que la gente repite para que los libre de todo mal, ¿cierto? Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares. Cuando la Biblia dice que usted no tiene que orarle a los ángeles, solamente puede orarle a Dios en el nombre de Jesús. Pero hay mucha gente que hace muchas oraciones, ¿cierto? Bueno, hay mucha gente que hace la oración de fe, pero sin creer. Sin creer. Y usted me dirá, pastor, pero de ahí, ¿cómo sé si yo creo? Cuando tienes la convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando tienes la convicción de que tu pecado ofende la santidad de Dios y te separa de Dios, cuando tienes la convicción de que solo en Jesucristo hay salvación, puede que ni siquiera tengas que decir una palabra. Si llegaste a esa convicción y caíste muerto, aunque no dijeras nada, vas para el cielo. ¿Viste? Y puede que vos digas la oración de fe sin tener esas convicciones, entonces de nada te sirve. Porque hay que tener la convicción para ser salvo. Y Jesús está diciendo aquí, viene la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y entonces vivirán. Él está refiriéndose a los judíos que tiene enfrente, y yo digo para todo el mundo también. El apóstol Pablo escribe: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Cómo pues creerán en aquel de quien no han oído? Y añade: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Hermanos, esta iglesia
al igual que todas las iglesias de Costa Rica, padece de falta de evangelismo y de exceso de comodidad. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Hermanos, usted tiene más de lo que usted necesita y tiene más de lo que se merece. Si el Señor nos diera lo que merecemos o estrictamente lo que necesitamos, fíjese usted, pero estamos muy cómodos. Buenas casas, buenas comidas, buena ropa, tenemos un buen trabajo, estamos cómodos. La iglesia de Jesucristo ha perdido el norte, ya no evangeliza. El miércoles decíamos aquí, ¿se imagina que cada uno de nosotros evangelizara una persona por año? Esta iglesia tendría que tener más o menos como unos 5,000 miembros desde los 26 años que estoy aquí. Hermanos queridos, la fórmula es: el que oye el mensaje y cree en Jesucristo se salva. Entonces, ¿qué te cuesta hablarle al que no conoce a Cristo? Abrí la boca. Y si no sabes qué decir, acordate que a un hombre que no sabía qué decir, el Señor le dijo a Jeremías: abre tu boca que yo la llenaré. Y Jesús dijo a los discípulos: cuando los lleven delante de los jueces, no piensen en qué van a decir. En ese momento el Espíritu les dará qué es lo que ustedes tienen que decir. Cuando vamos a evangelizar es lo mismo. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros va a darnos lo que vamos a tener que decir en ese momento para que esa persona sea salva. Pero hablemos. Sigamos. Para afirmar este punto, yo quiero leer para ustedes un texto que me bendice mucho y ojalá todos lo podamos memorizar. Efesios capítulo 1, verso 13. En Cristo también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Primero tuvieron que oír. Y habiendo creído en Cristo, o sea, oímos y creemos. ¿Qué pasa inmediatamente? Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de una vez, en el momento que aceptamos a Cristo, entra en nosotros y vive en nosotros. Ese Espíritu Santo que vive en nosotros es las arras, o sea, la primicia, el adelanto. A ver, es como que usted le dieron un contrato por un año. Y en ese contrato por un año a usted le van a pagar $100,000. Pero esos $100,000 se los van a dar al final del año. Pero le dicen a usted: pero para que usted pueda sobrevivir de aquí a que le llegue el final de año, le vamos a dar $50,000. Es esto. El Espíritu Santo es un adelanto del cielo, un adelanto de la gloria, un adelanto de la vida eterna con Cristo. O sea, lo que vamos a vivir en el cielo, ya algunos no se han dado cuenta, pero dése cuenta, ya lo estamos viviendo aquí. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Ya lo vivimos aquí. Bendito sea el Señor. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Cuando lleguemos allá. Y todo esto para alabanza de la gloria de Jesucristo. Veamos el verso 26 de Juan 25, capítulo 5, verso 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, entonces también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio a Jesucristo autoridad de hacer juicio. ¿Por qué? Por cuanto es el Hijo de Dios. Y los judíos cuando escucharon por cuanto es el Hijo de Dios, ellos entendieron lo que Jesús les estaba diciendo clarito. Porque lo leímos la última vez. A ellos les molestaba y querían matar a Jesús porque Jesús decía que Él era Hijo de Dios haciéndose igual a Dios. Aquí Jesús les hace un resumen y les vuelve a decir: yo me lo imagino a Jesús en medio de ese montón de judíos que quieren matarlo y todavía les dice:
como el Padre tiene vida, también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, Dios y yo tenemos la misma vida. Y les dice, y también le dio el hacer juicio. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. Todo este sermón que Jesús les predica es para hacerles entender que Él es el Hijo de Dios y que no hay salvación en ninguna otra persona, solo en Cristo. Bien dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Para ellos, hermanos, que tenían la convicción de que era por las obras de la ley que se salvaban, ahora viene Cristo y les zafa la tabla. Pero el detalle es este, queridos hermanos. Cristo les abrió la cortina para que vieran claramente lo que estaba escrito en las Escrituras. El problema es que ellos habían leído, habían interpretado y habían enseñado las Escrituras de manera incorrecta, tanto que no les alcanzó la sabiduría que habían adquirido para reconocer que tenían enfrente al Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos habrá pasado lo mismo? Hemos ido a la iglesia por años. Algunos han leído la Biblia. Hoy le jalaba las orejas a una hermana porque entre otras cosas le pregunté, ¿pero vos lees la Biblia? No. Hermanos queridos, yo no sé cuántos de ustedes leen la Biblia, ni siquiera quiero preguntar, porque hay un mandamiento, el 13º, que dice, no afligiréis al pastor. Yo lo digo de otra forma, pero en el púlpito tiene que ser, no afligiréis al pastor. Queridos hermanos, el problema es que el que lee mal, si entiende mal, enseña mal y actúa mal. Lea su Biblia, pero también aproveche los ministerios que hay en la iglesia. Venga el domingo para escuchar la palabra y entenderla. Usted no me lo está preguntando, pero yo llevo 15 días, 22 días preparando este sermón. Es tiempo, es esfuerzo, es tratar de entenderlo para poder explicártelo. Aproveche que en la iglesia hay maestros. Venga el miércoles y siéntese y escuche y pregunte. ¿Por qué? Porque siempre se corre el riesgo de que si no se tienen las herramientas adecuadas, uno pueda entender mal y actuar de acuerdo a convicciones incorrectas. Sigamos. Vamos terminando ya. El verso 27, por favor. Ahora busque ahí su Biblia. San Juan 5:27. Bueno, ya vimos el 27, vamos al 28. Ya que les enseñó todo eso, Jesús les dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá un tiempo, un día, una hora. Ahora no solo los que oigan la voz de Él para salvación, sino que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto que sigue aquí, hermanos, es la conclusión de nuestro sermón hoy. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que no hicieron lo bueno, los que hicieron lo malo, van a resucitar, a salir de los sepulcros para condenación eterna. Cuando usted ve este texto, tiene la tentación de decir, ¿ves? Ahí está. Hay que hacer lo bueno para ser salvo. Porque aquí dice que los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Voy a explicarlo otra vez por si no había quedado claro anteriormente. Pero ahora quiero hacerlo partiendo de una pregunta que será retórica para mí y quiero que usted la haga retórica para usted. Aquí, ¿hay alguno bueno? ¿Alguno de nosotros es bueno? La única forma de que usted
camine en buenas obras, de acuerdo a la voluntad de Dios, es que usted haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y como consecuencia usted hará lo bueno. No porque le nace, sino porque el Espíritu Santo te guía y te lleva a hacer lo bueno. ¿Y cómo es que terminas haciendo lo malo cuando no tienes a Cristo en el corazón? ¿Usted cree que la gente se va a condenar por ser adúltera? No. ¿Usted cree que la gente se va a condenar por ser sicarios? No. ¿Por ser mentirosos? No. Nadie se va a condenar por eso. ¿Cómo que no? No. Es que ser adúltero, ser sicario, ser mentiroso, ser lujurioso, ser todas esas que terminan en oso, ajá, es consecuencia de no tener a Cristo en el corazón. Porque cuando vienes a Cristo, Cristo te cambia la vida, a tu espíritu muerto le da vida y cambia tu corazón. Y tu corazón, que antes era inclinado al mal, ahora es inclinado al bien. No por su propia naturaleza, sino porque, como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Lo que hay en vos cambia tus acciones. Si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día. Voy a pedirle que incline su rostro. Todos. Y si usted no le ha entregado su vida a Cristo y quiere hacerlo de la forma correcta, escuche bien. El hombre tiene una naturaleza caída a causa del pecado que Adán y Eva dejaron entrar el día que desobedecieron a Dios. Y a partir de ahí todos los seres humanos estamos excluidos de la gloria de Dios. Dios sabe que ninguno de nosotros por sus propios méritos puede ser salvo. Entonces envió a Jesucristo para que habitara entre nosotros, caminara entre nosotros y que un día fuera a la cruz del Calvario y puso sobre Jesucristo todos los pecados de todos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros. Y lo único que tiene usted y yo que hacer para ser salvo es mirar a Él. Como está escrito en Isaías, mirad a mí y sed salvos. Como aquellos que en el desierto fueron mordidos por serpientes y miraban a la serpiente, ahí al símbolo de su pecado. Así todo el pecado de Cristo está, todo el pecado de la humanidad está sobre Cristo. Y si usted mira a la cruz, usted verá ahí sus pecados. Y usted, si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, acepta que ese sacrificio en la cruz fue por usted específicamente, y le pide a Cristo entrar en su corazón, usted será salvo. Y su vida cambiará, no será la misma. Por eso yo le animo a que hoy usted abra su corazón y le diga al Señor conmigo: amado Dios, yo reconozco que soy pecador. Reconozco delante de ti, Señor, que yo no puedo salvarme a mí mismo y que no tengo ni tendré jamás obras suficientes para ser salvo. Salva. Te pido, Señor, que me perdones. Reconozco a Jesucristo como Dios, como el Señor y Salvador del mundo y mi Salvador personal. Yo pongo mi confianza en Cristo hoy para salvación. Recíbeme, Señor, en tu cuerpo, en tu pueblo, como tu hijo, hija, por Cristo Jesús. Amén.